En el programa de hoy vamos a hablar sobre el uso del cannabis en medicina veterinaria. Para esto vamos a charlar con Norberto Ojeda, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, vamos a hablar de cannabis medicinal en animales. A ver, ¿qué significa el cannabis medicinal? O sea, ¿qué características tiene y por qué se usa en veterinaria? Bien, bueno, el cannabis es un compuesto, es una planta cannabis sativa, conocido como marihuana normalmente, pero su nombre científico es cannabis sativa. Existen varias variedades y tiene un montón de compuestos activos. No es nuevo el uso del cannabis, en la medicina veterinaria existen antecedentes de uso hasta antes de 1900, cuando después se prohibió por muchos años. Pero en la década del 90, hace relativamente poco tiempo, se descubrió cuál es el mecanismo de acción de todas estas partículas que contiene la planta de cannabis sativa. Normalmente, o lo que más se conoce, es el THC y el CBD como dos cannabinoides principales que tiene la planta, pero ella sintetiza más de 100 cannabinoides. Pero dependiendo del tipo de cannabinoides que sintetiza, se pueden clasificar los diferentes tipos de variedades de planta. Esto es importante porque no es que una planta sirve para todos. Es siempre la misma especie, pero hay diferentes quimiotipos de plantas. Si concentra mucho más CBD, que es un cannabinoide que se lo conoce más por su uso medicinal, va a servir para abordar algunas patologías. Y se concentra más THC, que es el compuesto que por ahí se lo conoce más por su uso recreativo. Se puede utilizar también con un uso medicinal, pero para otro grupo de patologías. Y hay algunas variedades que concentran de los dos componentes. Claro, decías que hay diferentes tipos, de alguna manera, de cannabis, ¿no? Para el uso medicinal. Exactamente. Bueno, en cuanto a las especies, para las cuales se puede utilizar, ¿también varían? O sea, ¿es para cualquier especie o depende de la especie, es el tipo de cannabis que se utiliza? Bien. Esta sustancia que te mencionaba tiene receptores en todos los animales cordados, o sea que tienen vértebra. Todos los que son de interés veterinario y incluso nosotros como humanos, animales humanos y no humanos, digamos, tiene efecto terapéutico, porque tenemos esos receptores que se denominan CB1 y CB2 en casi todo el cuerpo, distribuidos algunos más en el sistema nervioso, en el sistema glandular, en piel, en sistema digestivo. Por lo tanto, en todos los animales cordados va a tener un efecto terapéutico, no solamente en humanos. Es por eso que a partir de que se descubre el sistema endocannabinoide, que es un sistema que aporta en la regulación de otro sistema, es un modulador. Imagínate vos, si un animal tiene un episodio convulsivo, su sistema nervioso está alterado. Entonces, lo que hace el sistema cannabinoide, por medio de interacción con estos receptores que te mencionaba, va a modular el sistema nervioso. Un animal que tiene vómitos, por ejemplo, tiene alterado su sistema digestivo. Entonces, lo que hace el sistema endocannabinoide es regular el sistema digestivo. Siempre va a aportar a mantener la homeostasis del cuerpo, o sea, el equilibrio en su máxima expresión, digamos. Entonces tiene un montón de acciones terapéuticas. Claro, tiene propiedades terapéuticas específicas para atacar diferentes problemas, digamos, del animal. ¿Y qué diferencia hay o qué virtudes tiene en relación a las sustancias tradicionales o que comúnmente o más comerciales que se utilizan o que utiliza el veterinario, por ejemplo? Bien, bueno, esto como son de origen vegetal, son fitocannabinoides, se asemejan mucho a los endocannabinoides que los animales sintetizan. Por lo tanto, no tiene tantos efectos secundarios como los fármacos sintéticos que se utilizan para las mismas patologías, o también en las nuevas investigaciones son compuestos biológicos, son más fáciles de metabolizar. Y también se pueden combinar, no es que solamente se va a usar cannabis sin utilizar los otros compuestos farmacológicos que ya están desarrollados e investigados, sino que se puede hacer un efecto séquito también con los otros compuestos que tradicionalmente se utilizan. Lo que ocurre muchas veces, por ejemplo, en el caso de la epilepsia refractaria, es que muchos animales no responden al tratamiento tradicional. Entonces, una complementación con un tipo de aceite de cannabis rico en CBD
puede tener un efecto que no se puede lograr con otra droga que normalmente se utiliza para esa patología. O hay animales que porque tienen alguna deficiencia hepática o deficiencia renal, le cuesta metabolizar más compuestos sintéticos y se puede programar una terapia con compuestos más naturales que son más fáciles de degradar y de tolerar por parte del paciente. Bueno, aquí mencionaste una patología que es tratable con cannabis. ¿Cuáles son las patologías más comunes que se tratan de abordar con estos tratamientos? Bien, bueno, la más conocida o más se ha difundido en la cultura de uso humano, o las primeras que se utilizaron, es la epilepsia de origen central, ¿no? Siempre hay que descartar otros orígenes que pueden estar causando cuadros convulsivos, pero la epilepsia de origen central tiene muchos receptores cannabinoides del sistema nervioso y compuestos con altos contenidos de CBD tienen efecto terapéutico para esos cuadros donde no encontramos una respuesta al tratamiento tradicional. Otros de las acciones terapéuticas que tiene el cannabis es en animales gerontes, animales ancianos que presentan artrosis o dolor crónico. Se utiliza variedades de cannabis también balanceadas, que se llaman, con THC y CBD, que son los cannabinoides que sintetiza la planta en las diferentes variedades, para abordar el dolor crónico. La terapia del dolor crónico es compleja, no solamente se va a abordar con cannabis, pero es un suplemento más para este tipo de tratamientos. Después, bueno, trastornos como animales que pasan por un proceso de neoplasia. Con el tratamiento tradicional generalmente se generan vómitos, náusea, pérdida del apetito. El cannabis se utiliza para, obviamente, contrarrestar estos síntomas, que va a tener el animal al hacer un tratamiento neoplásico. Y también para mejorar la calidad de vida de animales que están atáxicos, que comen poco, que tienen trastornos digestivos. En felinos también podemos utilizarnos, bueno, hay ciertas enfermedades causadas por retrovirus que van generando diferentes complicaciones, entonces lo que hace el cannabis es mejorarle la calidad de vida de estos animales que pueden presentar alteraciones a nivel digestivo, a nivel inmunitario, a nivel glandular. O sea, son muchas las aplicaciones terapéuticas que tiene, pero no toda la planta sirve para todo. Hay diferentes variedades y es importante ver qué variedades se va a utilizar para cada tipo de cannabinoide, de enfermedades. Claro, ¿has tenido la oportunidad de estudiar casos específicos donde se ha aplicado este tratamiento y ha dado sus resultados? O sea, ¿qué grado de efectividad tiene en ese caso y cuánto puede llegar a durar un tratamiento de este tipo? Me imagino que depende de muchos factores, pero en general se dice, por ejemplo, en los humanos, que uno cuando empieza a tomar cannabis o administrarse cannabis es como que el organismo también lo empieza a asimilarse, después necesita aumentar las dosis. Es decir, ¿cómo es el proceso del tratamiento, la duración con respecto a los tradicionales y qué grado de efectividad tiene, ¿no? Bien, es interesante la pregunta porque existen, como te decía, muchas variedades de cannabis y por lo general hay que ver cuál es la enfermedad que se va a tratar para ver qué serovariedad o variedad de cannabis se va a aplicar en esa patología. Los tratamientos son, lo que se tiene que lograr son dosis constantes de fitocannabinoides en sangre. Eso lo vamos a lograr con dosis diarias y por lo general cada 8 o 12 horas repetirlas. En animales se dan vía oral como en humanos, pero en humanos tiene la particularidad de que se da en la región sublingual, que es muy difícil acceder en esa vía. Siempre hablando de perros y gatos, que es donde tienen mayor acción o donde más se está utilizando actualmente. Bien. Como te decía, actúan todos los animales, pero por ahí los animales de compañía son los que el tutor inicia una terapia canábica. Entonces, los tratamientos son diarios, las dosificaciones, y preferentemente 2 veces por día, vía oral. Existen otras vías de administración por medio de la piel, de la mucosa rectal, pero lo más práctico obviamente va a ser la vía oral,
en la mucosa gingival vamos a tratar de colocar siempre las gotas que el veterinario nos recomiende dependiendo de la concentración del aceite. Siempre estamos hablando de compuestos que tengan aceite con fitocannabinoides, o sea, aceite de cannabis en sí, por ahí es una forma reducida de decir el compuesto, pero es un aceite de origen vegetal con fitocannabinoides que extraemos de una planta. Estas dosificaciones son diarias y idealmente, como te decía, 2 veces al día, cada 12 horas, son tratamientos que uno tiene que mantener casi durante, imagínate que un animal geronte con dolor crónico, no vamos a curar la patología de la artrosis que le genera el dolor. Lo que queremos lograr es un nivel de analgesia que obviamente va a requerir de una dosificación diaria. Lo que suele ocurrir a veces es que el animal genera una tolerancia, pero no tanto a los fitocannabinoides, sino a la variedad de la planta que estamos administrando. Entonces lo que se utiliza en algunas ocasiones es cambiar el tipo de planta, porque si bien la planta tiene estos 2 compuestos que mencionábamos, tiene más de 100 tipos de cannabinoides. Y lo que se busca es usar la planta en su conjunto, porque para lograr ese efecto séquito que se denomina, que es que los compuestos en su conjunto tienen mucho más acción terapéutica que aplicarlos de forma individual. Existen por ahí, vamos a ver en el mercado, que se importan algunos tipos de aceite que son de cannabinoides aislados, digamos, que toman un solo compuesto de la planta, lo formulan en un gotero, pero necesitamos mucha más cantidad de dosis para llegar al mismo efecto terapéutico de que si usamos la planta en su conjunto. Entonces, a veces la tolerancia está más vinculada a una variedad de planta, que cambiando por otra variedad de planta podemos volver a tener el mismo efecto. Bien, ¿y qué tan difundido está este tratamiento en las veterinarias locales? No mucho, la verdad. Como te decía, el sistema endocannabinoide se descubrió en la década del 90, o sea, su mecanismo de acción. Y la verdad que en humanos se ha avanzado un poco más. Yo hice mi formación en un posgrado en la Universidad de Rosario, en la carrera de medicina humana, que obviamente podíamos participar los veterinarios, pero en la academia de la veterinaria todavía está ingresando de a poco. O sea, no está incorporado el estudio del sistema endocannabinoide y por menos bueno, su forma de preparación, las formas de extracciones y demás componentes. E incluso la reglamentación actual, bueno, hace muy poco nos habilita a prescribir cannabis para uso medicinal en animales, pero no era una cuestión que venía regulada hasta agosto de este año que se agregó ese apartado, pero todavía no está claro bien de dónde se va a adquirir ni quién va a proveer esa droga para uso animal. Claro, eso iba a preguntar, o sea, ¿cómo se produciría, digamos, la medicina en este sentido? ¿Quién sería el productor o la productora? Si se importa, si se genera aquí mismo a nivel local, eso está en definición, digamos. Hoy por hoy, ¿es importado? ¿Cómo se proveen Bueno, eso? hoy por hoy se utiliza los preparados para uso humano, digamos, a partir de las asociaciones que ya están habilitadas para cultivar y producir el aceite. Y entonces utilizamos esa estructura de uso humano donde los tutores utilizan esa estructura para poder producir un aceite. La Universidad Nacional del Litoral tiene algunos laboratorios a disposición, como el INCAPE y la Facultad de Biología, donde te pueden analizar ese extracto que uno obtiene a través de la planta y así poder conocer la concentración del producto que estamos utilizando. Pero todavía no está reglamentado el uso veterinario, sino que usamos la estructura de las personas que tienen ReproCan, el registro de cannabis que habilita a la tenencia y producción de aceites para uso humano, para uso veterinario. Nosotros particularmente estamos en una sociedad donde estamos haciendo un fitomejoramiento de las plantas que se adaptan más para el uso veterinario, pero todavía no está cerrado todo el ciclo de producción que va a proveer a las veterinarias para poder hacer un uso netamente veterinario.
Bien, ahí fuiste mencionando varios desafíos, el tema del marco regulatorio, bueno, el tema de la producción, cómo se va a difundir esto o qué alcance va a tener en las veterinarias. Y a nivel de facultad y de formación también es un desafío, ¿no? Yo creo que sí, es un desafío. En facultad se están dando algunas charlas, muy incipientes todavía, pero creo que falta academizar un espacio curricular que aborde la temática, que genere investigación, que genere antecedentes en las diferentes estructuras que tiene la universidad para eso, obviamente para uso humano, para animales humanos y no humanos, aprovechar los hospitales para generar ensayos y ver en qué patologías las variedades adaptadas a nuestra región van a responder mejor a ciertos tratamientos. Existe un montón de publicaciones ya, no tanto a nivel regional, pero sí a nivel internacional, sobre los beneficios y el uso del cannabis, sus mecanismos de acción, sus contraindicaciones que puede llegar a haber, pero creo que tenemos mucho por delante todavía para investigar y desarrollar con la estructura propia de nuestra institución. Bien, recién hablabas esto, ¿no?, de publicaciones internacionales. Si vos tendrías que identificar algún país o algunos países que en esto ya están muy avanzados o ya están sentando precedente o antecedente, ¿cuáles mencionarías? Bueno, de habla hispana, que lo tiene bastante más regulado, tenemos México y Colombia, donde ellos ya han avanzado un poco más en la regulación para uso veterinario, entonces ya han conformado grupos de investigación, revistas de publicaciones periódicas, y bueno, sí, a nivel internacional, Jerusalén y Canadá, por ahí fueron los más pioneros en el desarrollo del cannabis. Bien, y como todo tratamiento nuevo, generalmente suele ser costoso. En relación a eso, a los costos, ¿cómo imaginas que podría ser el escenario? Son costosos en la medida que tenga proceso tecnológico, digamos. Los fármacos en general, y esta es una producción muy artesanal, digamos, porque estamos trabajando con compuestos biológicos, que son las plantas, que necesitan ciertas condiciones de cultivo para que sean de grado medicinal, garantizar de que no tenga pesticidas, de que no tengan residuos que puedan alterar la salud de los animales. Después, obviamente, tenemos que hacer todo el proceso de extracción de esa materia prima producida bajo las normas de bioseguridad que garantizan la inocuidad del producto. Entonces, sí, en general, desarrollar un fármaco de grado medicinal es costoso, pero no imposible. Bien. Por eso creo que se necesita del apoyo del Estado y de las instituciones para generar un producto que sea democráticamente accesible para todos los tutores que quieran empezar una terapia con cannabis en sus animales de compañía. Bien, y recién hablábamos de esto del desafío a nivel de formación, a nivel de las carreras de la facultad. A nivel de investigación, me imagino que proyectás cosas en relación con este tema. ¿Se puede comentar qué proyectos quizá tengas en mente como para seguir sosteniendo este tema y fortaleciéndolo en lo que es investigación dentro de la universidad? No, nosotros lo que tenemos, bueno, volviendo ahí, lo que venimos desarrollando son con asociaciones y fundaciones que no están institucionalizadas todavía en la universidad. Bueno, hay una asociación muy importante a nivel de Argentina, que son veterinarios canábicos argentinos, que hay más de 250 profesionales que están usando el aceite de cannabis para uso veterinario, donde obviamente se están haciendo registros de casuísticas, de variedades, de resultados, de eficiencia, y creo que es necesario que la universidad se asocie con estas asociaciones y fundaciones que vienen trabajando desde hace varios años para que pongan a disposición todo, bueno, su capital intelectual y su capital, sus laboratorios y sus capacidades para poder hacer una sinergia y avanzar en este tema. Bueno, y por último, contame por qué te interesó, digamos, estando en una facultad donde el tema es muy incipiente, bueno, te formaste en un posgrado al respecto, pero ¿cuál fue la motivación? ¿Qué te llevó a interesarte y a estudiar este tema?
Bueno, principalmente lo empecé a usar en pacientes. Yo me dedico más que nada a la parte de producción y formulación. Entonces con colegas empezamos a ver algunos cuadros que por ahí no tienen una respuesta al tratamiento tradicional, como esto que te decía, de epilepsia refractaria o secuelas por distemper canino, el moquillo, que por ahí se conoce más popularmente. Y ver que utilizando aceite de cannabis llegábamos a resultados con dosis mucho más bajas que en tratamientos tradicionales. Eso para mí fue disparador de decir, bueno, acá hay un potencial de estos fitoderivados que tienen realmente un efecto terapéutico y una eficiencia en los tratamientos. Bueno, y eso creo que fue la puerta de entrada para empezar a investigar y desarrollar nuevos caminos. Bueno, muy bien, Norberto. Muchísimas gracias por venir al programa. Gracias a ustedes por este espacio. Creo que es importante que se difundan y que nos organicemos para institucionalizar y poder crecer en esta área que tiene mucha tela para cortar.